El experimento Z-13, el horror del búnker perdido. Me llamo Raúl. Soy un stoker español y un explorador de lugares abandonados. Fábricas antiguas, túneles, bases militares. Los he encontrado por todo el mundo, pero ningún lugar me provocó tanto escalofrío como este objeto fascista de 1940 a 1945. Según los rumores, aquí se realizaban experimentos con humanos y algo terrible sucedió, obligando a cerrarlo para siempre. Pensé que era solo otra historia de terror hasta que me encontré dentro. Siempre me han fascinado los lugares prohibidos. Desde niño, sentía una atracción inexplicable hacia lo oculto, lo olvidado. A medida que crecía, esta afición se convirtió en mi vida. Explorar edificios abandonados, adentrarme en túneles subterráneos, descubrir los secretos enterrados por la historia. Pero lo que encontré aquí, en este búnker perdido en los bosques de Alemania, sobrepasó cualquier pesadilla que pudiera haber imaginado. El camino hasta el lugar fue difícil. Me abrí paso a través del bosque, inhalando el aire húmedo impregnado del olor de las hojas en descomposición. La neblina se aferraba a los troncos de los árboles, dificultando la visibilidad. Cada crujido de ramas secas bajo mis botas resonaba, como un disparo en el silencio opresivo del bosque. La sensación de ser observado me acompañaba desde que salí del coche, pero no vi a nadie en el camino. Pronto, ante mí aparecieron unas puertas oxidadas con inscripciones fascistas. Estaban entreabiertas, como si me invitaran a entrar. Revisé mi linterna, saqué mi cuchillo, por si acaso, y di un paso hacia la oscuridad. Dentro hacía frío y humedad. El polvo cubría el suelo, pero entre la suciedad noté huellas frescas. Alguien había estado allí recientemente. ¿Otro explorador? ¿O algo más? Lo primero que llamó mi atención fueron las viejas mesas de operaciones, lámparas rotas y herramientas oxidadas. En la pared de una de las habitaciones había una inscripción. No debían haber abierto la puerta. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré a mi alrededor. Silencio. Pero en cuanto di un paso adelante, escuché un crujido apenas perceptible. Mi Jair brusquement. Nadie. Avancé más profundo en el búnker. Mis pasos resonaban en el eco de pasillos interminables. La estructura se sentía viva, como si el concreto envejecido y agrietado contuviera respiraciones atrapadas en el tiempo. La sensación de ser observado aumentaba con cada metro que recorría. A lo lejos, una tenue luz titilaba. Mi linterna empezó a parpadear. Golpeé el costado, pero la luz apenas mejoró. El aire se volvió denso, con un olor ferroso. Un sonido lejano, como un lamento, flotó en el aire. Me detuve. Era el viento filtrándose por las grietas o algo más. Avanzando por el pasillo, vi una puerta metálica maciza con huellas de manos ensangrentadas. Un papel raído estaba pegado en ella. Experimento Z-13. Cerrado para siempre. Mi respiración se aceleró. Empujé la puerta. Se abrió con un chirrido prolongado, como si no hubiera sido tocada en décadas. En lo profundo de la habitación, algo se movía. Dirigi la luz de mi linterna. En un rincón, sentado, había un hombre, o lo que una vez fue un hombre. Su piel era de un tono gris verdoso, con profundas cicatrices y cortes, y sus ojos brillaban con un resplandor amarillo pálido. La criatura giró bruscamente la cabeza hacia mí, emitiendo un gruñido gutural y bajo. Meek Jill. No se movía, como si estuviera escuchando. Pero en cuanto di un paso atrás, las cadenas se tensaron y el mutante se lanzó hacia adelante con un rugido feroz. La puerta detrás de mí se cerró de golpe. Corrí hacia la puerta y comencé a tirar desesperadamente de la manija. ¡Cerrada! La criatura forcejeaba, tirando de sus cadenas. Crujían, como si estuvieran a punto de romperse. Miré a mi alrededor. En la pared había una palanca. Sin pensarlo, la bajé con fuerza. Se oyó un chirrido metálico y otra puerta se abrió de golpe, liberando algo aún más aterrador. Era otro mutante, pero más grande y fuerte. Gruñó y se abalanzó sobre el primero. No esperé a ver el desenlace. Corrí a toda velocidad, saltando sobre agujeros en el suelo. A mi alrededor resonaban sonidos de lucha espantosos. Mi corazón latía con fuerza. Las luces del búnker comenzaron a parpadear y escuché un grito inhumano detrás de mí.
No quis mirar atrás. Solo corrí. El pasillo parecía alargarse, como si el mismo búnker no quisiera dejarme escapar. Unas sombras se movían en los bordes de mi visión. Algo susurraba en un idioma que no entendía. Cuando llegué a la salida, vi cómo las paredes del complejo comenzaban a temblar, como si el lugar mismo intentara deshacerse de sus habitantes. Me lancé al bosque y corrí sin mirar atrás hasta mi coche. Me subí, encendí el motor. Los faros iluminaron la entrada del búnker y vi una sombra de pie en el umbral. Era una de las criaturas. Pisé el acelerador y huí sin mirar atrás, jurando no volver nunca más. Este lugar debe permanecer cerrado. Para siempre. La maldición del viejo cementerio. Me llamo Víctor y hace poco conseguí trabajo como guardia nocturno en un antiguo cementerio de la ciudad. Este lugar siempre había provocado un miedo supersticioso en la gente, pero yo no soy de los que creen en cuentos. Para mí, solo era un trabajo: vigilar el orden, ahuyentar a los vándalos y recibir un salario estable. En mi primera noche, mi predecesor, un hombre mayor con la mirada cansada, me entregó un pequeño libro desgastado. «Recuerda, muchacho», dijo, mirándome fijamente, «si quieres sobrevivir hasta el amanecer, sigue estas reglas». Me reí por dentro, pero tomé el libro. Dentro había 4 instrucciones. Si ves a una mujer junto al fuego, no la mires a los ojos ni te acerques. Si escuchas un rasguño en la puerta, ciérrala con llave y no la abras por nada del mundo. Si ves siluetas flotando, quédate quieto y contén la respiración. Si una tumba se abre sola, corre y no mires atrás. A primera vista, parecía una tontería, pero todo cambió a la medianoche. La primera noche comenzó tranquila. Caminaba por el cementerio, respirando el aire húmedo mezclado con el olor a tierra y hojas podridas. La niebla se arrastraba por el suelo, haciendo que las lápidas parecieran más altas de lo que eran. Todo iba bien hasta que la vi. Una mujer vestida de blanco estaba junto a una fogata en medio del cementerio. Las llamas ardían de manera extraña, sin emitir humo. Recordé la primera regla y me quedé inmóvil. Lentamente, ella giró la cabeza, pero yo aparté la mirada de inmediato y, sin hacer ruido, regresé a la caseta del guardia. Cerré la puerta y mi corazón latía con fuerza. Miré por la ventana. La fogata había desaparecido, pero en la esquina del cementerio, una silueta me observaba fijamente. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y lo peor aún estaba por venir. Alrededor de las 3 de la madrugada, escuché un sonido rasposo en la puerta, como si alguien la arañara con garras oxidadas. Recordé la segunda regla y aseguré la cerradura. Escuché pasos crujientes en el pórtico. Algo pesado presionaba contra la puerta y luego, una voz. «Ábreme, tengo frío». La voz sonaba distorsionada, como si muchas personas hablaran al mismo tiempo. Cerré los ojos, apreté los puños y no me moví. El arañazo continuó por 10 minutos. Luego todo quedó en silencio. Al amanecer, revisé el umbral. La madera tenía profundas marcas de garras, y en la tierra se veían huellas de pies descalzos que se perdían en la oscuridad del cementerio. La noche siguiente estaba tenso, pero salí a patrullar. Levanté la vista y vi siluetas flotando en el aire. Se movían como aves, pero no tenían alas. Contuve la respiración. Se detuvieron en seco, como si me hubieran detectado. Pasaron unos segundos que parecieron eternos. Luego, continuaron flotando sin percatarse de mi presencia. Retrocedí en silencio, pero justo cuando estaba por entrar a la caseta, sentí una respiración helada en mi nuca. La última señal fue la tumba. Caminaba por la parte más alejada del cementerio cuando escuché un golpe sordo. Uno, otro, y de repente, la enorme losa de piedra que sellaba una antigua tumba comenzó a deslizarse lentamente. Un aire helado emergió de su interior, y algo oscuro empezó a salir. Dedos largos y retorcidos se aferraron al borde de la lápida. Luego apareció una criatura alta, de piel pálida como la muerte, sin ojos, pero con una boca descomunal de la que goteaba una sustancia negra y viscosa. No esperé a ver más. Corrí sin mirar atrás, saltando sobre las tumbas. Detrás de mí, escuché pasos pesados y un aullido espantoso. El suelo comenzó a temblar y vi cómo otras tumbas empezaban a abrirse lentamente.
Algo intentaba salir de ellas. Llegué hasta la caseta, cerré la puerta de golpe y aseguré cada cerradura. De repente, un impacto brutal sacudió la pared, como si algo hubiera lanzado un cuerpo contra ella. Cerré los ojos y comencé a murmurar una oración. A la mañana siguiente, renuncié. No sé qué habita en ese cementerio por las noches, pero si alguien quiere ocupar mi puesto, más le vale leer primero el libro de reglas y pensarlo muy bien. Túnel de los susurros. Me llamo Adrián. Siempre he sentido una atracción inexplicable por los lugares olvidados por el tiempo. En ellos yace la historia, conteniendo el aliento, esperando a que alguien vuelva a tocar su esencia perdida. Cuando escuché hablar de un viejo túnel ferroviario abandonado en lo profundo del bosque, no pude resistirme. Decían que el túnel terminaba en un enorme pozo sin fondo, del cual se escuchaban susurros por las noches. Cuando vi el túnel por primera vez, parecía una boca negra devorando la luz. Los rieles estaban oxidados, cubiertos de hojas secas, y la entrada estaba rodeada de espesos matorrales, como si intentaran protegerlo de visitantes no deseados. El bosque estaba inusualmente silencioso, como si toda forma de vida evitara ese lugar. Tomé mi linterna, revisé la carga de la batería y di un paso adelante. Cuanto más avanzaba, más pesado se volvía el aire, como si algo invisible presionara mi pecho. El polvo se levantaba con mis pasos, giraba en el haz de la linterna y se asentaba sobre los rieles desgastados por el tiempo. Al principio, todo parecía normal, pero pronto comencé a notar detalles extraños. En las paredes del túnel aparecieron marcas, como si garras o manos hubieran arañado la piedra. Entre ellas se distinguían figuras humanas distorsionadas en posturas antinaturales. Parecía que intentaban salir, pero algo las arrastraba de vuelta. Un poco más adelante, me encontré con una vieja locomotora oxidada que bloqueaba parcialmente el camino. Su cabina estaba destrozada, como si algo hubiera estallado desde dentro. Al rodearla, escuché un sonido débil, un lamento distante. El sonido se intensificaba, convirtiéndose en un susurro lastimero. Pero cuando intenté entender las palabras, todo se cayó. Un escalofrío recorrió mi espalda. Seguí avanzando hasta que lo vi. Un enorme agujero en el suelo del túnel. La luz de mi linterna no alcanzaba el fondo, y la oscuridad parecía espesa, viva, como si me estuviera observando de vuelta. De repente, un sonido aterrador resonó. Un eco de decenas de voces susurrantes, intercaladas con gemidos. El frío me recorrió la espalda y sentí como el suelo temblaba bajo mis pies. De pronto, manos huesudas surgieron de la profundidad. No eran 2, ni 3, eran decenas, cientos. Se aferraban a los bordes, tratando de salir. Retrocedí, pero el suelo comenzó a resquebrajarse. Desde la oscuridad emergió un rostro, pálido, con cuencas vacías y una expresión de horror congelada en un grito mudo. Aterrado, corrí. Sentí como algo me sujetaba el tobillo, unos dedos helados que se apretaban con fuerza, pero logré zafarme. Tropecé y salí del túnel justo antes de que detrás de mí resonara un coro de gritos espeluznantes. Cuando miré hacia atrás, la oscuridad dentro del túnel pareció comprimirse, cerrándose sobre sus habitantes. Nunca supe que habitaban aquel pozo, pero sí sé una cosa: el túnel sigue ahí, esperando a que otro curioso se atreva a entrar. Después de aquello, no encontraba paz. Por las noches tenía pesadillas en las que volvía a estar frente al abismo, con manos emergiendo de la oscuridad para atraparme. Escuchaba susurros incluso de día, en los lugares más silenciosos. Me perseguían a todas partes. Decidí volver. Necesitaba entender lo que había visto. Me preparé mejor. Llevé una cuerda, una linterna más potente, baterías de repuesto, una cámara y una grabadora de sonido. Si todo había sido un juego de mi mente, debía demostrarme que no había nada que temer. El bosque me recibió con el mismo silencio opresivo. La entrada del túnel no había cambiado. La misma boca negra, devoradora de luz. Con el corazón latiendo con fuerza, entré. Esta vez avancé más despacio, grabando mis pasos en la grabadora. Las figuras en las paredes seguían allí, pero ahora me daba la impresión de que algunas se movían. Líneas finas, como arañazos frescos, aparecían donde antes no las había.
Llegué a la vieja locomotora. Seguía tan deteriorada como la recordaba, pero ahora, desde su interior, se oía un crujido, como si algo se moviera con cautela. Levat la linterna y ilumin la cabina. No había nadie, pero vi sombras moverse. De repente, la locomotora tembló y se oyó un chirrido profundo, como metal rasgando metal. Intentando ignorar el latido acelerado de mi corazón, continué hacia el pozo. Seguía siendo igual de negro, igual de insondable. Aseguré la cuerda a un trozo de metal y comencé a descender. Cuanto más bajaba, más fuerte se hacía el murmullo. Los susurros se convirtieron en gritos ininteligibles, y el aire se volvió helado. Sentía cosas moviéndose a mi alrededor, aunque no veía nada. De pronto, la cuerda empezó a aflojarse, como si alguien la estuviera cortando. Intenté subir, pero era tarde. Algo me agarró del hombro y me jaló con fuerza hacia abajo. Grité, pero en lugar de caer, sentí un calor envolvente. Un resplandor iluminó la oscuridad y las manos aterradoras desaparecieron, desvaneciéndose en el aire. Las voces se callaron. Frente a mí apareció una figura envuelta en luz. Era un hombre, un espíritu, inmóvil en su resplandor. Me miró con tristeza y extendió la mano. «No viniste en vano», dijo. «Llevamos atrapados aquí por muchos años. Ahora nos has ayudado a encontrar la paz». Sentí una calidez recorrer mi cuerpo. Las paredes del túnel vibraron y, de repente, me encontré de pie en la superficie, justo en la entrada. Detrás de mí, la fosa ya no estaba. Solo quedaba un túnel vacío, pero ahora, en calma. Salí del bosque sintiendo un alivio indescriptible. Las pesadillas cesaron. Nunca volví a aquel lugar, pero sabía que el mal que habitaba en el túnel había desaparecido para siempre. La maldición del caserón. Hace unos años, trabajaba restaurando edificios antiguos. Un día, un cliente anónimo me contrató para evaluar una mansión del siglo XIX en una colina solitaria. No aparecía en ningún registro, como si nunca hubiera existido. Cuando llegué, el caserón se alzaba imponente pero en ruinas, columnas resquebrajadas, ventanas rotas, un portón cubierto de inscripciones casi borradas. Decían que perteneció a una familia acaudalada que desapareció sin dejar rastro. Desde el momento en que crucé la entrada, sentí que algo estaba mal. El aire tenía un olor rancio, mezcla de moho y algo más, algo parecido a sangre vieja. El suelo crujía bajo mis pies, y las sombras parecían moverse en los rincones. Algunas habitaciones estaban en ruinas, pero otras parecían intactas, como si alguien aún viviera allí. En un despacho polvoriento, encontré una biblioteca repleta de libros antiguos. Uno destacaba, un diario de tapas de cuero, con letras grabadas a fuego. Hablaba de las habitaciones prohibidas en el sótano y advertía que nadie debía entrar allí. Mencionaba rituales oscuros, sacrificios y una maldición. Mi curiosidad fue más fuerte. Descendí por unas escaleras de piedra helada, adentrándome en la oscuridad. Encontré una enorme puerta metálica entreabierta. Dentro, la escena era espeluznante. Celdas oxidadas, grilletes en las paredes, herramientas de tortura cubiertas de restos petrificados. Pero lo peor eran los esqueletos, docenas de cuerpos encadenados, con expresiones congeladas en un grito silencioso de agonía. En una de las paredes, una inscripción en latín decía: «Los que entran no salen». Un susurro heló mi sangre. «Todavía estamos aquí». Giré rápidamente. Una sombra se deslizó entre las celdas. El aire se volvió helado, y de la nada, una mano cadavérica surgió de la oscuridad, aferrándose a mi brazo. Sentí dedos huesudos y fríos apretándose contra mi piel. De las sombras comenzaron a emerger figuras espectrales, algunas con rostros desfigurados por el sufrimiento. Sus miradas vacías estaban fijas en mí. Con un grito, me solté y corrí escaleras arriba. Algo me seguía. Sentía su presencia tras de mí, respirando sobre mi cuello. Apenas crucé la puerta principal, esta se cerró de golpe. Levanté la vista y vi figuras tras las ventanas, mirándome con ojos hundidos y vacíos. Pero esta vez no huí. Recordé que en el diario se hablaba de una forma de acabar con la maldición. Tenía que destruir el origen del mal.
Volví al despacho y busqué entre los libros hasta hallar un antiguo ritual de purificación. Requería fuego. Salió un símbolo grabado en la madera. Descendí nuevamente al sótano, con una antorcha improvisada y una bolsa de sal en la mano. Las sombras intentaron detenerme. Las paredes crujieron y las cadenas se arrastraban solas por el suelo. Los lamentos de las almas atrapadas llenaron la sala. Al llegar al centro del sótano, encontré un altar ennegrecido. Sobre él, un corazón seco y ennegrecido latía débilmente. Con un último esfuerzo, vertí la sal sobre el altar y arrojé la antorcha. Un grito desgarrador llenó el aire mientras el fuego consumía la maldad de la casa. Las figuras comenzaron a desvanecerse, liberadas por fin de su tormento. El suelo tembló y corrí fuera justo a tiempo. El caserón comenzó a derrumbarse tras de mí. Cuando el polvo se asentó, solo quedaron ruinas calcinadas. Desde aquel día, las pesadillas cesaron. Sabía que las almas atrapadas finalmente habían encontrado descanso. Años después, pasé por la colina y vi que en el lugar donde estuvo la casa solo quedaba un campo verde y silencioso. A veces, en mis sueños, escucho una voz agradecida que susurra mi nombre, pero esta vez sin miedo, sino con alivio. El caserón del horror ya no existe, y su maldición, al fin, ha terminado.